saludo a toda tu audiencia y gracias por los saludos. Doctora, el día de ayer el Tribunal de Apelación en lo Penal Cuarta Sala dictó dos resoluciones con respecto a esta causa que le sigue a Payo Cubas en esta causa tras los incidentes dados tras los comicios generales del año 2023 y también advertían de presentaciones dilatorias. En este caso, ¿cómo se encuentra esta causa y cómo toma la defensa de esta resolución que emana justamente del Tribunal de Apelación en lo Penal Cuarta Sala? Bueno, la verdad, Araceli, y para ponerte un poco en contexto y comentarle a la audiencia, nosotros sí hemos verificado que el Tribunal de Alzada ha incurrido en varias imprecisiones en sus decisiones judiciales, lo que también ha de alguna forma provocado que esta defensa técnica tenga que recurrir a los medios que están establecidos, los medios recursivos que están establecidos en nuestro código. Y pese a ello, se han tomado atribuciones que no le corresponden al tribunal. No es la primera vez que nos encontramos con un decisorio de contenido totalmente erróneo en cuanto a la apreciación de las circunstancias que fueron aconteciendo en el caso del señor Paraguayo Cubas. Este tribunal, a través de sus resoluciones judiciales, está imponiendo una competencia a un tribunal de sentencia que no es el competente, que es lo que nosotros estamos justamente buscando que haya un pronunciamiento por parte de la por parte de la Corte Suprema de Justicia, siendo que anteriormente ya antes del inicio de la última convocatoria a juicio oral hemos presentado una excepción de incompetencia. Esa excepción de incompetencia se presentó por escrito por Secretaría del Juzgado antes de la realización, antes de la lectura formal de los hechos que hacen a la causa hacen relación al auto de elevación a juicio oral y público. Por ende nunca se inició formalmente el juicio oral. Nosotros hemos presentado esta sesión fue favorable a nosotros, siendo que este tribunal de sentencia, que sí es competente de verificar si las circunstancias fácticas efectivamente compadecen o no a su competencia, ellos verificaron esa situación, que no eran los competentes. De igual manera, el Ministerio Público recurre a esa resolución y obtiene una revocación de este tribunal de sentencia, de este tribunal de apelación, mejor dicho, en forma totalmente indebida, arguyendo estos que supuestamente esta defensa presentó en forma extemporánea esta presentación, lo cual no compadece con la realidad procesal. Es ahí donde inician los conflictos que tenemos con este tribunal y de la actitud ya parcialista incluso de los miembros, que eventualmente esta defensa va a analizar también ya denunciar estas conductas que están ejerciendo los magistrados a través de sus resoluciones judiciales ante el jurado de enjuiciamiento, porque básicamente hay un mal desempeño de funciones cuando claramente ellos evidencian a través de comentarios que no se ajustan a un comentario que tenga un tinte de fundamentación, ya evidencian su cierta parcialidad para con el Ministerio Público, quien de alguna forma está provocando que esto se esté realizando en la capital, cuando claramente de los hechos, no hace falta que lo diga yo, sino que ustedes pueden verificar como medio de comunicación que los hechos que están y forman parte del auto de elevación no acaecieron, o sea, los hechos que atribuyen a mi defendido no acaecieron en la ciudad de Asunción. Sí, también hay una suerte de cumplimiento en cuanto a las reglas de competencia. El lugar donde se detiene o se aprende al señor Paraguayo Cubas es en Central, por ende tampoco podrían utilizar esas reglas de competencia para hoy establecer que hoy el Tribunal de Sentencia de Capital sería el que tenga que dirimir esta causa. De igual manera, todas estas irregularidades ellos pasaron por alto y siguen imponiendo a este tribunal la realización del juicio oral y público, cuando también mi parte había accionado contra la última decisión del Tribunal de Apelación, y cuando el Tribunal de Sentencia consideró que obviamente a los efectos de cumplimiento del principio de prudencia se dé primeramente, se agote todas las vías recursivas y las acciones para evitar que se pueda llevar a cabo un juicio oral sumamente cargado de elementos probatorios y se tenga que dirimir toda duda sobre quiénes finalmente son los competentes en esta causa, ¿verdad? Entonces, acá la serie de irregularidades que está cometiendo es el Tribunal de Alzada, y obviamente utilizando como garrote nuevamente estos artículos disciplinarios, cuando las defensas, simplemente en búsqueda de reencauzar un proceso y cumplir justamente el debido proceso para una persona, está utilizando las herramientas que el mismo código nos prevé. Entonces,
nosotros también vamos a tomar acciones a raíz de estas situaciones que venimos evidenciando por parte del Tribunal de Alzada. Entonces, obviamente nosotros manifestamos nuestra total disconformidad con esta decisión y que obviamente esto evidencia el ánimo de imponer la competencia a un tribunal que no es competente y de alguna forma también evidencia que, como el señor Paraguayo Cubas, creo que es una de las pocas personas que puede afirmar que es un perseguido político, siendo que todas las circunstancias que hacen a la causa, hacen a derechos constitucionales, el derecho a manifestarse, el derecho a criticar un fallo judicial, y en el marco de eso hoy pretenden acallar la voz del señor Paraguayo Cubas a través de una causa penal, pretenden obtener una prisión ilegítima al señor Paraguayo Cubas, porque él es una persona que tiene un candidato potable incluso para las próximas elecciones, y de alguna forma el sistema quiere obtener procesos indebidos para acallar al señor Paraguayo Cubas y al todo el movimiento a quien él representa, ¿verdad? Entonces nosotros eso es lo que sí evidenciamos, y sí, en el caso que sea necesario también pondríamos esta situación a tanto, al tanto también de la Corte Interamericana y de las instituciones internacionales si es posible, ¿verdad? Porque claramente nosotros verificamos conforme a las circunstancias que forman parte de esta acusación que lo que pretende el Ministerio Público es forzar una causa que no tiene ningún tipo de sustento legal para acallar y, como te dije, obtener eventualmente una prisión a una persona que tiene un liderazgo innegable dentro del ámbito político y que también tiene un protagonismo importante y que sí podría ser un candidato fuerte para las próximas elecciones. Entonces, Doctora, creemos que se están utilizando indebidamente el proceso para acallar al señor Paraguayo Cuba. doctora, entonces podríamos decir que están apurando todo este proceso también para perjudicarlo a él y que en el momento que se esté en campaña y demás cuestiones, él esté atravesando este proceso, digámosle. Porque las Claro, pruebas, la cantidad imagínate. de pruebas que hay son bastante extensas, inclusive la cantidad de testigos. Imagínate, Araceli, cuando uno hace lectura de los hechos que forman parte de la acusación del Ministerio Público, básicamente atribuyen a una persona todos los hechos, los supuestos desmanes que habían acontecido en el día, o sea, posterior a las elecciones. Y por ende, esta defensa consideró propicia la oportunidad de ofrecer una cuantiosa cantidad de testigos que justamente nosotros consideramos que son oportunos y que van a ser útiles y pertinentes dentro de un juicio oral y público, porque estas personas ni siquiera habían escuchado los supuestos audios que hoy están atribuyendo al señor Paraguayo Cuba. Ellos fueron a manifestarse por voluntad propia porque también estaban disconformes con las decisiones que se estaban tomando a través del Tribunal de la Justicia Electoral y se habían manifestado en forma voluntaria. Entonces, por eso es que nosotros consideramos que se quiere utilizar penosamente una vez más al sistema judicial para, de alguna forma, buscar evitar el protagonismo de personas tan importantes y líderes tan importantes como lo es el señor Paraguayo Cubas, ¿verdad? Eso es para nosotros innegable y consideramos que sí es uno de los pocos procesos donde sí se puede afirmar y reafirmar de que se trata de una causa con tinte político, donde lastimosamente el Ministerio Público se presta a estas maniobras políticas, ¿verdad? Así mismo, doctora. Y en este caso, ya en una resolución anterior mencionando de vuelta a la Cámara que bien señalaste que estás disconforme con lo que ellos señalan y utilizando de garrote la amenaza de sanciones disciplinarias. En este caso, la misma Cámara había dicho que este tribunal de sentencia se quiere desligar de la causa justamente por todo el contexto político que hay y demás cuestiones que inclusive utilizó un razonamiento incompleto, decía en la resolución anterior cuando decidieron anular justamente este apartamiento del Tribunal de Sentencia. Claro, nosotros incluso hemos recusado a los miembros de esto, penosamente tampoco no se tomaron el tiempo los ministros de la Corte para verificar que esas expresiones denotan ya una parcialidad manifiesta. El hecho de mencionar esas valoraciones que hace el Tribunal de Alzada en ningún sentido pueden equivaler a una justificación de hecho y derecho, que es lo que requiere justamente una resolución judicial. Mencionar que el tribunal se quiere deshacer de la causa no es una argumentación válida para que pueda equivaler eso a una fundamentación de una resolución judicial. Eso es una valoración que hace el tribunal sobre una circunstancia
y valoraciones subjetivas por parte de los miembros que denotan una parcialidad. Penosamente hay muchas veces que los recursos o las recusaciones son simplemente escritos que los miembros incluso de la Corte Suprema pasan por alto, y es así donde estos en forma indebida utilizan las normativas para incluso buscar también acallarnos a nosotros los profesionales y de ejercer correctamente la defensa cuando ellos son los que han desviado el debido proceso a través de sus resoluciones judiciales sumamente injustas y ni siquiera ajustadas a derecho. Entonces, cuando te encontrás ante esta situación, ¿qué es lo único que le sobra a un abogado defensor? Utilizar todas las herramientas jurídicas que le otorga el mismo Código Procesal. Y pese a ello, ellos sí, en forma indebida, hacen las advertencias, incluso disciplinarias, a los profesionales, cuando también nosotros los profesionales, ¿cómo le advertimos a estos magistrados que también ellos están realizando o están dictando resoluciones sumamente indebidas? Entonces, eso es un poco el juego que hoy nos hacen los magistrados cuando de alguna forma sí quieren y buscan, cuando no quieren, evitan que se realicen estas audiencias, y cuando quieren, sí buscan de alguna forma la realización de estas audiencias en forma totalmente indebida, cuando ni siquiera se tomaron el tiempo de verificar las circunstancias que hacen al auto de elevación. Y como te dije, que justamente lo que nosotros buscamos no es que el señor paraguayo Cuba no se va a someter a la justicia, él se va a someter a la justicia ante un juez competente, no un juez impuesto por el Tribunal de Apelación. Eso es lo que nosotros buscamos, sanear el proceso y que se cumpla el debido proceso. Doctora Jessie, y en este caso, ¿qué impide que el Tribunal de Sentencia fije nueva fecha de juicio oral y público? ¿Hay algún recurso pendiente No, o estas ya serían se las ha últimas fijado. representaciones? No, para ponerte al tanto nomás, que el día de hoy ya sí se nos ha notificado la nueva fecha de juicio oral. Ellos han fijado te confirmo la fecha, Araceli, Sí. eh, que ellos fijaron ya fecha de juicio oral para el 5 y 6 de febrero del 2026. Por ende ya tenemos fecha de juicio oral y público, y bueno, nosotros como defensa ya vamos a analizar también esta decisión y veremos en qué acciones también tomamos al respecto, ¿verdad? ¿Usted pudo conversar con Paraguayo Cubas? ¿Cómo toma la actitud de la Cámara, también teniendo en cuenta que esto, al ser una causa bastante conocida, se publica en varios medios, no solamente en el nuestro, y esta insistencia de que este juicio se lleve aquí en Asunción? Y la verdad que las veces que conversé con el señor Paraguayo Cuba, lo único que sí, creo que no solamente él y todos los que forman parte del partido Cruzada Nacional, y creo que la ciudadanía entera también evidencia que esto tuvo un origen de hecho ya ilegal, desde la misma imputación, desde la misma forma en que han evitado que el señor Paraguayo Cuba pueda manifestar y exponer los justificativos o las cuestiones que él consideraba que eran injustas en cuanto a lo que fue desarrollando el Tribunal Superior de Justicia Electoral y cómo se desarrolló todo este proceso electoral. Eso ya evidenció para, creo, no solamente para mi parte como defensa, sino para muchos ciudadanos, todo lo que el sistema es capaz de hacer con una persona que tiene efectivamente un liderazgo importante dentro del ámbito político. El señor Paraguayo Cuba no está siendo parte de un proceso de lavado de dinero, no está siendo parte de un proceso de cohechos pasivos, porque no forma parte del, pero nunca fue parte de ningún tipo de delito que se pueda cometer en contra la administración pública. Ellos lo único que sí han gestado causas totalmente inapropiadas al solo efecto de acallar al señor Paraguayo Cubas. Y obviamente que estas decisiones forman parte también de un sistema que efectivamente quiere una condena al señor Paraguayo Cubas y evitar que él forme parte de las próximas elecciones. Ese es el único mensaje que podemos verificar en todo esto, ¿verdad? Y obviamente también nosotros como defensa y el señor Paraguayo Cubas también agotaremos todas las vías que sean necesarias para evidenciar no solamente a los paraguayos, sino que a la comunidad internacional, si es necesaria, también de exponer cómo en Paraguay se utiliza penosamente el sistema judicial para poder evitar que una persona pueda tener, cumplir con sus derechos políticos, candidatarse y también dar una posibilidad a la ciudadanía de tener una figura alternativa a las demás que forman parte del oficialismo, ¿verdad?
Asimismo, doctora, nosotros le agradecemos muchísimo el contacto, entonces ya marcamos la fecha el 5 y 6 de febrero de 2026, siempre y cuando, bueno, también veamos si presentan otros recursos, estaremos ¿No? atentos Y también tenemos de. también acciones de inconstitucionalidad pendiente que esperemos que la Corte también se pronuncie sobre eso en la brevedad posible, ¿verdad? Asimismo, la mora en las salas son bastante extensas, esto cada vez va creciendo más y justamente era uno de los motivos por los cuales ustedes tampoco querían llevar adelante el proceso con respecto a esa presentación. Doctora, le agradecemos muchísimo el contacto y bueno, cualquier presentación que haga también en el marco de esta causa, nosotros estaremos atentos. Que tengas buen resto de jornada. Gracias, Araceli, y un saludo a la audiencia. Bueno, así teníamos a la abogada Jessie Ruiz Díaz, quien es defensa de Paraguayo Cubas, quien está procesado por